querida comunidad de cultura. Hola José, como siempre desde Santa Fe, un saludo a Ciudad de México. Hoy particularmente felices porque concluimos con esta cápsula, la número 11, la primera temporada de este sueño que creamos, que imaginamos en febrero, sin saber el año tan duro que nos esperaba, y sin embargo lo sacamos adelante, y ello hoy es una exitosa realidad, ¿no, José? Sí, la verdad es que agradecemos muchísimo a todos quienes han estado pendientes de pues esta emisión que hacemos con mucho cariño. Hoy en especial, Betina, ¿qué te parece si saludamos a Leonor Castellano? Ella sé que estuvo viendo todos nuestros episodios en el encuentro que Betina organizó para organizadores de eventos. Sabemos que ella trabaja en un lugar muy lindo en El Salvador, en San Salvador. Y bueno, pues le mandamos un beso, le mandamos un abrazo desde México, desde Argentina. Muchas gracias por seguirnos, así como a todos ustedes les agradecemos un año ya acompañándonos. Hoy cerramos el año, pero comenzamos muy padre, ¿no, Betina? Como diríamos aquí en México, porque hoy contamos con un patrocinio increíble. Sí, nada menos que del Instituto del Café de Chiapas. Es para nosotros un honor que hayan puesto en nuestras manos, en nuestras adoradas cápsulas, la promoción de una manera distinta, desde el análisis profundo, desde la cultura, desde el arte, su producto estrella como es el café. Todo nuestro agradecimiento, todo nuestro cariño. Bien sabés, José, que yo he ido muchísimas veces a México por mi bendita profesión, y fíjate lo que son las casualidades. Este año he podido visitar tremendo estado, tan rico en su cultura, en su gastronomía. Así que bienvenido y gracias de modo formal esta vez al Instituto del Café de Chiapas. Comenzamos entonces a desandar el camino sobre la historia, estadísticas y detalles de esta riquísima bebida. José, ¿qué te parece? Claro que sí, acompáñenos, vamos a comenzar. Nuevamente, un agradecimiento al Instituto del Café de Chiapas. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de hablar sobre, como bien estamos viendo, una bebida de los dioses, el café. Pero yo les tengo una sorpresa porque aquí hay una cifra que nos va a compartir Betina que los va a sorprender. Seguramente que sí. Son 2.250 millones de tazas la que el mundo comparte, consume cada 24 horas. Y declarándome una adicta total, creo que 2.000 corren por mi cuenta. Pero bromas aparte, el café es la bebida más consumida del planeta, luego, o lógicamente, que el agua. ¿Qué te parece esta cifra, José? Me parece realmente impresionante y la verdad es que México no es la excepción. Yo quiero comentarte, Betina, que en México es súper importante. Hay más de 500,000 productores de este producto en México y 15 estados de nuestro país se dedican a cultivarlo. Además, por supuesto, de toda la derrama económica que vamos a ir viendo y básicamente hay que decir que el mexicano, pues sí consume café. Aquí tenemos dos datos interesantes. El de México con 1.4 kilogramos de consumo per cápita anual por persona. Y en el caso de Argentina, ¿cómo están? Bueno, estamos mucho más abajo que los mexicanos, dato que me sorprende, José, viniendo todos de hijos de italianos, ¿no? El argentino consume per cápita de modo anual 1 kilo, y las cámaras cafetaleras de mi país indican que estos consumidores tienen más de 35 años. El 70% de los consumidores de café en Argentina tienen más de 35 años, pero esta tendencia, gracias a Dios, se está revirtiendo. Los jóvenes, los adolescentes están comenzando a tomar café y creen que este fenómeno se debe a la llegada de grandes cadenas como Starbucks, como Juan Valdez, que hacen que el público adolescente al ir en este tipo de establecimientos comiencen a tomar café. Claro, y es que, como te comentaba, por ejemplo, para México y específicamente en el estado de Chiapas, se produce el 41% de la producción nacional. Chiapas es el productor número uno de nuestro país de café.
Y en segundo lugar, tenemos también dos estados muy importantes y que también tienen sus cafés de especialidad. Y estos estados son Veracruz, que produce el 24% de la producción nacional, y después tenemos a Puebla con el 15%. Entonces, realmente entre estos tres estados están haciendo la producción más importante de café en México. Ahora, algo que es muy interesante, Betina, es comentarte estas tendencias que también vamos a analizar más adelante, que tienen que ver con los tipos de café. Y te quiero comentar que México es uno de los principales productores de café orgánico, el cual básicamente se va a Europa, que es donde más se consume. México lo podemos ubicar en el número 11 a nivel mundial como productor, obviamente detrás de los tres grandes que son Brasil, Colombia y Vietnam. ¿Cómo ves? Seguimos aprendiendo, Betina. Muchísimo, y son cifras realmente que hacen el orgullo mexicano, exportar tremenda cantidad de toneladas. Pero volviendo al querido Chiapas, vamos a decir entonces que esta industria cafetalera, en su cadena de producción, emplea aproximadamente 180.000 familias distribuidas en 88 municipios cafeteros, lo cual en la cadena total hace aproximadamente o representa 1 millón de puestos de trabajo que genera el cultivo en 250.000 hectáreas, cosa que es realmente cifras muy, muy importantes. Tal es así que estas 250.000 hectáreas entre 2018 y 2019 han generado 470.000 toneladas de café, y esto obviamente produce un facturado, un derrame económico en los años señalados de 183 millones de dólares, lo que nos lleva a afirmar, José, sin duda que la industria del café, y en particular la que maneja el Instituto del Café de Chiapas, hace a la balanza económica de todo México. ¿No pensás así? Absolutamente, creo que estas cifras son unas cifras muy importantes y que afortunadamente, gracias a la labor que hace también el Instituto del Café de Chiapas, tenemos a todas estas personas dedicándose en cuerpo y alma y con mucho corazón. Y ahorita vamos a verlo porque además queremos compartirles que muchas de las fotos que van a ver hoy son precisamente de gente real, de gente de Chiapas que está cultivando sus parcelas, sus terruños. Y bueno, pues te quiero comentar, Betina, que en México existen dos principales tipos de café que se siembran, digamos, ¿no? El primero es la arábiga y el segundo es la robusta. Mucha gente creería que son muy parecidas, sin embargo, no es así. Desde la planta misma vemos algunas diferencias. Algunas de estas diferencias tienen que ver precisamente con la altura del árbol, porque en realidad es como un árbol, son árboles muy grandes, no es una mata pequeñita. A veces no tenemos la idea de cómo son. Y mira, quisimos compartir con toda nuestra comunidad como que vieran la flor del café. ¿No te parece linda, Betina? Me hace recordar al azar, que es la flor de los cítricos, del limón, de la naranja, pequeñitas, blancas, preciosas, la verdad que preciosa. Debe ser divino ver, sí, hectáreas cultivadas de café en flor, ¿no, José? Es un espectáculo muy lindo. Tenemos que la arábiga, que es la que principalmente se tiene en México, la mayor cantidad de producto de café viene derivado de este tipo de café. Tiene la posibilidad de llegar entre 6 a 8 metros de alto. Y sin embargo, su hermana o la que nosotros cultivamos aquí en México, la robusta, tiene la gran habilidad de crecer entre los 8 y los 10 metros de altura. Entonces son árboles muy grandes. Vean aquí cómo se ven llenos de esas cerezas que adentro tienen el precioso, ¿verdad? La preciosa semilla del café. Entonces aquí para que la vayamos viendo cómo estos colores verdes, esta abundancia que se ve, bueno, pues aquí estamos viendo una especie robusta. ¿Por qué se llama robusta? Pues se llama robusta porque precisamente es muy robusta a todo, a las enfermedades, a parásitos, a poder resistir incluso climas un poco extremos, a diferencia
por ejemplo, de su hermana la arábiga, la cual necesita tener ciertos cuidados porque es más sensible a todo este tipo de temas. Y por supuesto tiene que estar también sembrada a cierta altura. Y todos conocemos el término de café de altura, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la arábiga es preferente hacer la siembra de la misma arriba de los 900 metros. En México podríamos llegar de 900 a 1800 metros. Hay países como en Colombia que puede darse hasta los 3000 metros de altura. Claro, Entonces, porque creo que eso. está la riqueza volcánica de los suelos del estado de Chiapas, su diversidad de clima, de temperatura, que se ejecuta lo que se llama un sembrado intercalado, es decir, no hay solo café, también plátano, también el cacao. Decime, José, si no es una mezcla excelente tomar una noche de invierno un cafecito con una barra de chocolate amargo, es una combinación exquisita y Chiapas lo sabe, y por eso hace también este tipo de café o de cultivo, perdón, intercalado. Ahora bien, toda producción de café es nada si también no se aplican las leyes, las reglas del marketing, porque por supuesto el café, como todo producto, no escapa a la urgencia, entre comillas, de llegar a las repisas de los supermercados, a las cenas de cada casa del mundo. Y para eso hay que aplicar la famosa segmentación del mercado, que no son más que reglas de marketing que hace que el producto en el que uno se ocupa, en este caso el Instituto del Café de Chiapas, sea diferenciado en distintas clases o segmentos. Y te invito entonces, José, a recorrer el primero y quizás el más importante, del cual luego se derivan otros. Y es la famosa sigla D.O.C, DOC, o denominación de origen controlado. ¿Qué es esto? No es más que una etiqueta, un sello que se va a aplicar en el envase, en el packaging del producto para asegurarle al consumidor que ese producto que compra mantiene todas las cualidades, todas las ventajas, toda la riqueza que esa región promete. En este caso, que el café es verdaderamente chiapaneco y no de otro estado, por lo cual garantiza, vuelvo a repetir, las bondades que el Instituto del Café promete en ese paquetito, en ese frasco. Permitime contarte, José, que la primera o el primer producto que salió con DOC o denominación de origen controlado fue una bebida también mundialmente famosa, como es el champán, que no es más que una región de Francia que creó este vino célebre, espumoso, espumante, y para evitar copias, porque luego todo el mundo comenzó a decir champán, los franceses dijeron, no, 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 champán es una región de Francia y solo aquí se produce, obligando a los españoles a llamar a ese vino cava y al resto del mundo espumante. Bueno, se me permitió este paralelismo, entonces para ilustrar a nuestra comunidad, para repasar, el DOC o denominación de origen controlado garantiza que ese café, ese packaging que dice que el café viene de Chiapas y de ningún otro lugar, no solo de México, del planeta. Y también le sirve a los productores, José, para protegerse de daños, de copias, de juicios que puedan plantearle los terceros. Entonces, en esta segmentación de mercado, la primera que hemos visto es la denominación de origen. ¿Cuál le sigue, José? Pues le siguen los cafés de especialidad. Y los cafés de especialidad, precisamente su nombre lo dice, son especiales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, su producción tiende a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay que tener un espacio. Y como hiciste esta reflexión, digamos, relacionada con el vino, también el café tiene su terruño, también el café tiene su microclima en el cual ese espacio en particular le va a dar características que van a enamorar a quien lo tome. Estos cafés de especialidad tienen la gran ventaja de estar tan cuidados, de estar tan mimados, que pueden llegar a tener
puntaje, y el puntaje que un café de altísima calidad debe de tener es arriba de 80 puntos. Así es que cuando un café tiene más de 80 puntos, tiene realmente un sello de garantía que está diciendo que es un café que en el momento en que tú lo vas a tomar, en que tú lo vas a degustar, vas a encontrar en esa taza una serie de sabores, de sensaciones, de características que lo hacen único, de altísima calidad. Y Chiapas, señores, es uno de los productores de estos cafés de especialidad, incluso muchos de ellos, como habíamos comentado, de altura, y que tienen incluso hoteles para que tú los puedas visitar cuando vengas a México y te quedes en un espacio que hace la producción de cafés de especialidad en la Sierra Chiapaneca. Y así vamos conociendo y seguimos con otros cafés, Betina. Nos toca conocer el café orgánico. ¿Qué nos puedes platicar del café orgánico? Bueno, recién hablábamos, José, que la población argentina se está volcando progresivamente, la población de jóvenes, de adolescentes, a tomar café, y debemos decir entonces que entramos en una categoría que los jóvenes son particularmente adeptos a ella, el café orgánico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una nueva cultura o conciencia del cuidado del planeta, del medio ambiente, y el café orgánico precisamente es el que respeta las reglas de la naturaleza. En su producción, en su cultivo, queda fuera todo uso de plaguicidas, de químicos, de pesticidas. Si en el proceso de cultivo se llega a ver, alguna pequeña plaga o algún pequeño inconveniente, entonces, si deben usar plaguicidas, tienen el menor contenido de químico posible, si no se los ataca, por ejemplo, con trampas o con máquinas que también respetan las normas del medio ambiente. Por eso ha ganado la simpatía o la adhesión de los jóvenes, como vemos en este caso uno de ellos degustando un rico café. Café entonces orgánico es aquel que no usa químico alguno. Bueno, pues tenemos otro tipo que es muy importante y es el café de comercio justo. Y este café me encanta porque tiene implicaciones sociales muy interesantes. ¿Qué quiere decir que un café pueda tener esta denominación de café de comercio justo? Quiere decir que al productor, que a la persona que está dando su vida día a día para que esta planta nos dé lo mejor de sí, reciba la remuneración que se merece. Aquí estamos hablando de cuidar, Betina, muchas cosas muy importantes, como es el bienestar de estas familias que se dedican a la producción del café de comercio justo, pero también a los derechos humanos, a los derechos que le dan a cualquier persona tener una retribución justa por su trabajo diario. Y en este caso, pues aquí lo estamos viendo en estas diapositivas, en estas fotos que el Instituto del Café de Chiapas nos comparte, justamente cómo es ese sentir de los productores mexicanos que se están dedicando a un café de comercio justo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, José, porque como bien apuntabas, aquí entra otra etiqueta. Habíamos visto la de DOC, aquí entra otra sigla que gracias a Dios toma cuerpo cada vez más y es RSE, la responsabilidad social empresaria, que una empresa tiene que estar no solo para facturar, porque obviamente es su objetivo, pero también para hacer que su staff, que sus recursos humanos no solo ganen bien, como bien has apuntado, José, sino que desempeñe su trabajo en condiciones de salubridad excelentes, sin poner en riesgo su integridad física. Así que me parece estupendo que también el Instituto del Café haya tenido en cuenta este detalle, entre comillas, que es tal. Y nos falta un café más, nos falta un café más. Así es que, Betina, platícanos sobre el café ecológico, que suena como primo hermano, como tú dirías, del café orgánico. Claro, se va refinando, digamos, la tendencia a librarnos del señor pesticida, del señor químico, ¿no, José? Porque su primo hermano lo usaba salvo en caso de extrema necesidad, pero estaba la intervención de la máquina. En cambio, aquí en el café ecológico, la siembra se hace manual. Y fíjate cómo
la recolección lo mismo, y cómo un tema está enganchado a otro, porque si decíamos de cuidar la salud de la persona que trabaja en los cafetales, fíjate qué importancia reviste cuidar esa salud del cafetero cuando lo que tiene que producir es el café ecológico, en el cual no hay intervención mínima, pero ni mínima, de máquina alguna, de pesticidas, de plaguicidas, y aquí vemos un grupo de espléndidos señores, entonces, por cuyas valiosas manos pasa la elaboración total de este tipo de café. Suena como un gran lujo, Betina, suena como un gran lujo hoy entender que hay productos que pueden tener esta característica, ¿no? Esta alma que le da el ser humano y que es tan distintiva y tan diferenciada a algo que pueden hacer las máquinas, que también nos han ayudado muchísimo, pero me suena como de mucho lujo, como de mucha estima el poder tener un café ecológico en casa que sabes que está hecho totalmente por el ser humano. Y bueno, Betina, pues continuando con este tema del café, estamos viendo aquí algunas imágenes de las plantitas cuando son pequeñitas, cuando se están cultivando, y es que efectivamente Chiapas tiene una gran capacidad para la producción de cafés especiales, de especialidad, de todos estos tipos que acabamos de ver, y entender que es tal su calidad que incluso algunos organismos como el Specialty Coffee Association of America les da una calificación de arriba de 80 puntos. ¿Por qué? Como lo habíamos comentado, porque le encuentran prácticamente cero defecto. Cero defecto quiere decir que tú vas a tener un café que conoces la trazabilidad del mismo. Quiere decir, desde la producción, desde la selección de la semilla, desde cómo lo plantan, desde cómo lo cuidan, cómo lo cosechan y cómo termina en una taza de café que el comensal va a disfrutar al 100%. Entonces, esto es algo importante porque el café chiapaneco así lo hace. Y esto es debido a todo el cuidado que ponen en la producción, en todas las instalaciones que están teniendo súper cuidadas y precisamente, como habíamos comentado, en la capacitación y el apoyo que les da el Instituto del Café de Chiapas para que esto se dé y que México siga brillando en este tema. Obviamente, un café de especialidad como los que se hacen en Chiapas están básicamente recolectados a mano y esto nos da unas características especiales del cuidado. Incluso, Betina, tú comentabas algo acerca de las semillas que las van seleccionando, ¿no? Exacto, hay un segundo, no contento con un primer proceso de selección, digamos que vuelven a repasar los granos ya seleccionados por si se les ha escapado alguno, y esa cereza, ese grano que ellos consideran imperfecto, viene desechado totalmente, lo que garantiza, como vos decís, una producción totalmente cuidada, seleccionada, a conciencia, manual, diría yo, hasta artesanal. Ahora bien, José, esa producción detallada, ese grano, luego se transforma en una preciosa taza de café que acompaña momentos inolvidables de nuestra vida. Y para ello tiene que estar la figura irreemplazable de un barista. ¿O no pensás que sea así? Totalmente, porque ese es el artista que le va a dar forma precisamente y sabor y personalidad a esa taza de café. Que el café es tan increíble que puro, digamos, que un expreso, que un americano tienen su propia personalidad, pero el barista le mete magia, le mete sabor y creo, Betina, que es el momento de que te invite a que me acompañes en esta entrevista que le hicimos a un barista muy joven de Chiapas. Él se llama Holkan Espinosa y que nos va a platicar temas relacionados con el café. Acompáñame, Betina. Con gusto. Como parte de este programa especial que estamos haciendo relacionado con el café y en especial con el café de Chiapas, quiero presentarles a Holkan Espinosa, quien es un barista mexicano, como ustedes lo ven, muy joven, pero con gran experiencia en el tema del café. ¿Cómo estás, Holkan? Hola, hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes y que cada vez más gente conozca acerca del café de mi bello país, México.
Claro que sí, muchas gracias, Holkan. Y bueno, pues comenzaríamos compartiendo con todos nuestros amigos de cultura que nos explicaras qué es un barista. Ok, tenemos la versión rápida. Es toda aquella persona que está detrás de la barra de café. El barista realmente es el que prepara la bebida, pero no solo es preparar por preparar. Hay toda una técnica, hay una dinámica de uno como propietario de la barra, uno como trabajador también de la barra. Debemos de ponerle como que el extra, vaya, ese sazón mexicano, vamos a decir así, y es no solo prepararte un café por hacerlo, es darte una bebida diferenciada, es entender que hay un sinfín de variables para que yo te pueda dar una bebida de café. Y esa bebida es desde un expreso, un latte, un cappuccino, un frappé, X cantidad de bebidas que se puedan preparar en la barra con café. Eso es lo que hace un barista. Vaya, los baristas podemos preparar toda una gama bastante amplia de las bebidas que implican leche, que implican agua también, que implican, perdón, algunos otros elementos extraños como tés o tisanas. Digo, extraños porque la mayoría de la gente pensaría que si es una tisana, si es un té, si es alguna otra infusión, pues se tomarían normal, ¿no? Como es solo eso. Sin embargo, las nuevas evoluciones o las nuevas tendencias de consumo de café a nivel mundial ya también nos están permitiendo poder incursionar en estas fusiones de café con alguna otra infusión o con algún otro ingrediente, como puede ser hasta la misma comida. Si van a ponerle leche, preferible también que es una excelente leche. Entre más grasa tenga la leche, me va a dar una cremosidad muchísimo más rica, más intensa. Vaya, van a decir cuando prueben ese latte, ¿en qué parte del cielo estoy? ¿Se puede hacer con leches deslactosadas? Sí, claro, sin ningún problema. Lo único que no tienen es lactosa. Siguen teniendo grasas. Ya. Oye, y entonces, ¿qué onda con las leches light? Tienen grasa, muchísimo menos cantidad. Y tal vez no sería esa consistencia cremosa tan rica, pero vaya, se puede hacer. Un barista lo debe de poder hacer. Vaya, muy bien. Oye, y me gustaría regresarme un poco al tema de la producción del café. ¿Cómo se selecciona el café? ¿Cómo sabemos que es un buen café? ¿Es desde el terruño, digamos, en vino se habla del terruño? En el caso del café entiendo que se llama el microclima o el suelo donde nace. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo influye esto en la calidad del café y qué factores más para que podamos tener un buen café y que se pueda convertir en una bebida realmente de altura. Claro que sí, de hecho es válido que también podamos utilizar el término de terruño, aunque lo más correcto sería decirle microclima. ¿Qué implica? Implica una altura promedio o superior a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Con eso ya me está dando un café de altura, con buena calidad, buen sistema de maduración también. La maduración del café es de 3 a 4 meses, lo que nos podría dar de cosecha. Es una cosecha anual. Los meses de cosecha son justamente ahora, entre noviembre y enero, dependiendo la zona. Las zonas que yo les estoy comentando que sería lo mejor de un café, arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar, lo estaríamos cosechando en los meses de diciembre, enero, posiblemente febrero, incluso en algunos lugares donde pueda subir a más de 1200 metros, llegando hasta los 2000 metros. Pueden haber cafetales también. De hecho, en algunos otros países como Colombia pueden llegar hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que da la altura o por qué la mayoría de la gente exigimos un café de altura? Porque el tiempo de maduración del grano es más lento. Al ser más lento, da más chance que pueda absorber todas las características que tenga la tierra. Y cuando hablamos de tierra y hablamos de terruños, tendría que ser un suelo con muchos nutrientes, con muchos minerales. Un suelo volcánico al café le sienta perfecto. De hecho, una de las mejores regiones que tenemos aquí en el estado es la zona de Soconusco, que está muy cerca del volcán Tacaná, pero también tenemos las zonas serranas que tienen por la altura y la condición de ser una montaña elevada, tienen una calidad, wow, muy excepcional. ¿Qué notas, qué características? Podemos tener notas exóticas como a frutos rojos, por ejemplo,
Y vaya así, literalmente, imagínense estar comiendo un bocado de frutos rojos, pero ahora con una consistencia o en una taza de café. Se puede lograr. Esa es la importancia de escoger también qué café. Implica la altura, claro, implica la zona también, y también te podría hablar del proceso. Hay 3 grandes procesos en el café. El proceso natural, que sería solo cosechar la cereza, ponerla a secar y listo. Una vez que esté en su punto de secado ideal, le quitamos todas esas cáscaras, pasamos al proceso de tostado y tomamos el café. ¿Qué características me va a dar? Notas un poco más cítricas, avinadas. De hecho, podemos tener esa comparación también y por eso les hablaba de la cocina fusión a veces. Podemos combinar café y vino y puede estar en la misma mesa con un corte de carne o con un postre y podemos estar en esa misma nota de fenoles que nos puede llegar a darle el vino. Ese sería el proceso natural. El proceso lavado, que es el más común, es el normal, es donde sinceramente obtenemos las mejores características de un café. Es despulpar, quitar esa cereza o esa cáscara que recubre el grano de café. Después secamos, bueno, fermentamos, ¿sí? Aunque suene raro, fermentamos el café. Sí. El café está cubierto de un mucílago. Ese mucílago dejamos que por el efecto de fermentación, y es dejar reposar entre 18 a 38 horas, se separe del grano, posteriormente lavamos y secamos. Después de eso trillamos, que es quitar otra cáscara que tiene el grano de café, y está listo para el tueste y obviamente posterior molienda y prueba. Y hay otros procesos diferenciados como los honey. Hay incluso procesos con distintos tipos de fermentación y tal vez haya algunos sommeliers o gente que le guste el vino, van a escuchar los de maceración carbónica. Se les va a ser muy conocido porque eso es una forma de fermentar también el vino. Y también la estamos empezando a aplicar en el café. Me va a dar obviamente características muy diferenciadas a un proceso normal. Y créeme que eso es lo genial del mercado del café. Siempre cambia, siempre evoluciona. Nunca se queda estático. Estos procesos de café honey es ese mucílago que normalmente yo fermentaría y retiraría, lo dejo. Me va a dar notas a miel, a caramelo, en algunos casos caramelo, frutos rojos, en algunos casos me puede dar hasta notas como a sandía, por ejemplo. Y esas características, en serio, así les vas a ver la taza de café. Así de rara, entre comillas rara, así de exótica, pero así de genial está ese café. ¿Por qué el café de Chiapas es tan importante en México? ¿Qué características tiene y qué calidades tiene? Cuando tú mencionas la palabra Chiapas, para la mayoría de la gente, claro, va a pensar en nuestras zonas indígenas. Claro, va a pensar en todos los recursos naturales que tenemos. Claro, va a pensar en que son esas zonas indígenas o esas personas las que producen ese café. Ellos se apropiaron tanto del café que lo hicieron parte de su día, parte de su vida. El café, su origen es etíope, es de África. Pero tú preguntas en México qué origen tiene el café y te van a decir que es mexicano. Todas esas características de que todas las personas se preocupan por darte un excelente café, un café cuidado, un café diferenciado, es lo que lo hace ser lo que es en la actualidad. Realmente una historia y toda una experiencia poder tomarte un café de nuestro estado. Volkan, la verdad es que nos quedamos con muchísimas ganas de seguir aprendiendo acerca del café, sobre todo del café chiapanecos. Pues gracias nuevamente y te deseamos mucho éxito y esperamos muy pronto visitarte por allá. Claro que sí, muchísimas gracias. Acá los espero y ya con gusto para poder seguir platicando acerca del café. Por cierto, muy interesante esta entrevista y revalidamos entonces que el rol del barista es transformar el grano en esta deliciosa bebida, José, que forma parte también de la literatura universal, de la música. Hay infinidad de citas respecto al café y como nos llamamos cultura, hemos querido dar una pincelada de la misma citando a 3 grandes personajes. Bueno, el primero de ellos lo es, y es nada menos que Sherlock Holmes, que desde Londres, cada vez que hablaba con el inefable Watson, decía que necesitaba una taza de café que le activara sus neuronas para resolver sus intrincados casos.
pasando por Giuseppe Verdi, célebre autor de, bueno, una pieza magistral como es La Traviata, que decía que su café era un bálsamo para el alma, para el cuerpo, y finalizando con Johann Sebastian Bach, que debo admitir, José, he elegido esta cita porque me hace acordar a mí. Bach decía que sin su café él no era más que una pieza dura y dorada de cuero de carnero. Y así soy yo mientras me despierto, voy a lavarme la cara y no consumo mi cafecito. Mi café me da vida, así que palabras más, palabras menos, me identifico con Johann Sebastian, y vos me decías que nuestra querida Gaby también le pasa lo mismo, ¿no? Así es, mi esposa lo primero que hace es tomarse su taza de café chiapaneco, que además es chiapaneco porque su familia es de allá y siempre nos traen de allá el café, es que podemos degustarlo todos los días en casa. Oye, Betina, pero el café también llega a tener algo de argentino, y es que yo he escuchado por ahí algunas frases, algunos tangos que hablan del café, y yo sé que te sabes uno, así es que ¿por qué no nos lo compartes? Bueno, entonces mi 50% italiano ama el café y mi 50% argentino me hace recitar entonces un tango que precisamente se llama El último café, relatado por un señor que cuenta que viene su amor, se citan en un bar, en un café, y ella dice, lo nuestro terminó. Y él sigue diciendo, y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad, me di cuenta de mi soledad, y entonces, ¿para qué? Comprendí que llovía y te ofrecí el último café. ¡Wow! ¡Qué bonito! Todo el sentimiento argentino ahí puesto en estas frases del café. Pues increíble, Betina. La verdad es que ha sido un programa que hemos degustado y disfrutado muchísimo. Nuevamente damos las gracias infinitas al patrocinio del Instituto del Café del Gobierno de Chiapas, que amablemente pues nos han invitado a compartir con todos ustedes un tema que de verdad es riquísimo en todos los aspectos, así es que les damos las gracias. Bueno, unirme a tu agradecimiento con la esperanza que esta cápsula les sirva para promover entonces las bondades del café chiapanesco y descubrir e invitar de paso a otras empresas o instituciones públicas, ONG, entes gubernamentales o privados, a unirse a esta manera también, digamos, creativa de promover su producto o su servicio, porque tal como dijiste al inicio, José, esta va a ser nuestra última cápsula de la temporada 2020. Nuevas cápsulas vendrán, novedades muy jugosas tendremos para ustedes. Entonces, invitar a que se contacten con nosotros para hacer de estas cápsulas un vehículo válido para poner en vidriera, en plataforma, el producto o el servicio de cualquier empresa latinoamericana. Pues encantado, la verdad es que nuestra misión en Cultura es dar a conocer lo mejor de cada uno de los temas que tomamos, y nos encantará colaborar en apoyar este tema que tú tienes y que quieres dar a conocer. Y por supuesto, agradecer profundamente, profundamente a nuestra comunidad querida que nos escucha cada capítulo, deseándoles lo mejor para este fin de año, que te reciban muchísimas bendiciones, y nos vemos el próximo año con cosas nuevas, muy increíbles, que todos vamos a disfrutar, y vamos, lo más importante, a seguir aprendiendo muchísimo acerca de nuestro mundo y lo que tiene para nosotros. Siendo la última cápsula, vamos a decir, José, que no por eso tienen que dejar de visitar nuestro Facebook oficial, porque de aquí hasta el 31 de diciembre, por supuesto que alguna u otra noticia o algún videíto también vamos a colgar. Por hoy, muchísimas gracias nuevamente al Instituto del Café de Chiapas y a vos, José, por acompañarme en esta locura. Claro que sí, gracias. Un abrazo, Betina, hasta Argentina. Un abrazo a todo el mundo. Manténganse con muchísima salud, reciban muchas bendiciones, y nos vemos el próximo año con el capítulo grande, y esperen las sorpresas que tenemos para ustedes de aquí a fin de año.
Muchísimas gracias.